Hola, en este vídeo vamos a comentar brevemente los conceptos de masa y energía relativista. En mecánica clásica, donde las velocidades no son comparables con la velocidad de la luz, es decir, estamos hablando de velocidades pequeñas, ocurre que la energía cinética aportada a una partícula de masa m que está en reposo o tiene una determinada velocidad va a ser empleada en variar su velocidad. Es decir, este aporte energético se va a emplear en variar la velocidad de la partícula, manteniéndose la masa constante. La masa es independiente de todo esto. Y además el momento lineal P se conserva. El momento lineal que sabemos que tiene la expresión de masa por velocidad de la partícula. En todo momento la masa permanece constante. Pero, ¿qué ocurre cuando las velocidades son comparables con la velocidad de la luz? Es decir, cuando estamos hablando de velocidades elevadas próximas a la velocidad de la luz, pero nunca superiores. Y la velocidad de la luz sabemos que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando estas velocidades son elevadas próximas a la velocidad de la luz? Bueno, pues se observó que la velocidad esperada de forma teórica como consecuencia de este aporte energético era mayor que la experimental, es decir, la velocidad experimental era menor a la calculada de manera teórica como consecuencia de esta transformación energética. Bien, pues esto nos lleva a hablar de la teoría de la relatividad especial de Einstein, formulada en el año 1905. Se vio que esta velocidad teórica, que era mayor que la experimental, se debía a que el aporte energético no solo se empleaba en variar su velocidad, sino que también se variaba su masa. Entonces, tenemos que hablar en este punto de masas relativistas, a lo que vamos a denominar como m. Esta masa relativista se relaciona con la masa del sistema en reposo a través de gamma. M sub 0 es la masa del sistema cuando está en reposo y se relaciona con la masa relativista m a través de gamma, que tiene la siguiente expresión. Entonces, esto nos lleva a concluir que la masa sí que depende de la velocidad, como vemos en la expresión de gamma. Y por tanto, esta variación de energía que comentábamos antes no solo se invierte en variar la velocidad, sino que también se invierte en variar la masa. Es decir, este aporte energético suponía una menor velocidad porque también hacía que ganara inercia, que ganara masa. Entonces, seguimos igual que antes, el momento lineal P se conserva, sin embargo ya no podemos considerar el momento lineal de antes con una masa convencional, sino que ahora hay que hablar de masas relativistas. Bien, pues este fenómeno, es decir, el hecho de que este aporte energético no solo implique la variación de la velocidad, sino también la variación de la masa, será más evidente cuanto mayores sean las velocidades, es decir, cuando las velocidades en las que estamos sean próximas a la velocidad de la luz, pero nunca superiores, porque este es el límite. Entonces, energía y masa están relacionadas, y esto nos lleva a la conocida expresión de energía es igual al producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta expresión es muy importante porque en mecánica clásica se habían considerado siempre energía y masa por separado, pero gracias a Einstein, quien formuló esta ecuación, esta fórmula, se estableció la relación entre energía y masa. Bien, pues si consideramos la energía total, que será igual a la suma de la energía en reposo más la energía cinética de la partícula, tendremos que el producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado es igual al producto de la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado más la energía cinética de la partícula. Entonces podemos llegar a la expresión de la energía cinética de la partícula desde el punto de vista relativista. Despejando, tenemos que la energía cinética de la partícula será igual al producto de la masa
por la velocidad de la luz al cuadrado menos el producto de la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Sustituyendo los términos mencionados antes, llegamos a la siguiente expresión de la energía cinética de la partícula. Desde el punto de vista relativista, es decir, cuando estamos a velocidades elevadas próximas a la velocidad de la luz. Y ahora, para poner en práctica todo esto, vamos a hacer un ejercicio. Un electrón que posee en reposo una energía de 0,511 megaelectronvoltios se mueve con una velocidad de 0,8 veces la velocidad de la luz. Determine A. Su energía total. Bien, por el enunciado conocemos la energía en reposo. Energía en reposo que sabemos que es igual al producto de la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Y sabemos que este valor es de 0,511 megaelectronvoltios. Bien, pues la energía total, como hemos visto antes, es igual al producto de la masa relativista por la velocidad de la luz al cuadrado. Sustituyendo el término de masa relativista por la expresión mencionada antes, que la relaciona con la masa en reposo, llegamos a la siguiente expresión. Y como vemos, este término corresponde a la energía en reposo, cuyo valor ya conocemos del enunciado. Entonces, sustituyendo los valores, la energía en reposo, que sabemos que es 0,511 megaelectronvoltios, y la velocidad, que en este caso la llama U, pero también se puede llamar V, que es de 0,8 veces la velocidad de la luz. Como vemos, en el denominador tenemos que la velocidad está en función de la velocidad de la luz y podemos simplificar las Cs. Bueno, pues resolviendo llegamos a que la energía total del electrón es igual a 0,852 megaelectronvoltios. A continuación nos pide determinar su energía cinética. Como hemos visto antes, la energía total es igual a la suma de la energía en reposo de la partícula más su energía cinética. Entonces, despejando la energía cinética, llegamos a que es igual a la resta de la energía total menos la energía en reposo de la partícula. Como conocemos la energía total, que la hemos determinado antes, y es igual a 0,852 megaelectronvoltios, y la energía en reposo, que es la que conocemos por el enunciado, 0,511 megaelectronvoltios, llegamos a que la energía cinética total del electrón es igual a 0,341 megaelectronvoltios. Bien, por último nos pide determinar la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento sabemos que es igual al producto de la masa por su velocidad. En este caso, como estamos en situaciones relativistas, la masa, tenemos que tener en cuenta la masa relativista, que como bien sabemos se relaciona de la siguiente forma con la masa en reposo. Entonces, en condiciones relativistas, esa es la expresión de la cantidad de movimiento o el momento lineal. Si multiplicamos al numerador y al denominador por la velocidad de la luz al cuadrado, si seleccionamos estos términos, tenemos la energía total, cuyo valor hemos determinado antes. Entonces la expresión se nos puede quedar como que es igual a la energía total, 0,852 megaelectronvoltios, calculada antes, por la velocidad de la partícula entre la velocidad de la luz al cuadrado, que sustituyendo por el valor de la velocidad de la partícula, llegamos a que la cantidad de movimiento del electrón es igual a 2,74 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro partido por segundo. Bueno, y esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo.